¿Y cuál es la meta del Estado? En general, en Panamá se habla y lo entendemos como la misión es defender la soberanía popular, que equivale más o menos a seguir la regla de la mayoría. Cuando la mayoría ha dicho su palabra, ha dicho lo que quiere, eso es lo que hay que seguir. La otra, democracia liberal, lo ve como defender la dignidad individual. Y es completamente diferente cómo se estructura algo si tú nada más quieres que la mayoría mande o si tú quieres defender la dignidad individual, de la que, para llegar a ese punto, una parte importante son las elecciones y la soberanía popular, pero no es la única, porque tú puedes tener una mayoría que le quiere quitar a la minoría sus derechos. Es autor de Estructuras para crear justicia, Vanguardias del diseño constitucional, en donde él aporta parte de años de estudio a la materia y hace una comparación muy interesante entre pues, el diseño constitucional en el norte global y, por supuesto, tomando como referencia en términos latinoamericanos a la constitución panameña. Miguel Arroz, bienvenido otro miércoles más. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gusto estar aquí contigo y con todos tus escuchantes. Radio Claro que sí. escuchantes. Así es, un gusto. Bueno, ahí me proponías, me decías en el chat, Miguel, antes hablemos sobre la definición de democracia y que esto abarca, por supuesto, más que las eh, elecciones. El tema con la democracia y sobre todo siendo parte del hemisferio occidental es que prácticamente esta idea de la república con las revoluciones en América se vuelve, digamos, como la norma, ¿no? Pocas naciones, pocos países en América eh, dejaron a un lado otros modelos, hablando, por ejemplo, del tema de las monarquías. Eh, Aunque hubo una, Brasil fue una monarquía en su momento, México también, Y México. y México efectivamente. Incluso, pues, el modelo canadiense es muy interesante. Pero la mayoría de nuestros países en América, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos, adoptó este modelo democrático que debería trascender a lo electoral. Así es bien interesante cuando hablamos de democracia, que diferentes personas tienen diferentes significado para la misma palabra y puede llevar a, dependiendo qué significado se aplique, a resultados completamente diferentes en la sociedad, ya que la democracia, en general, cuando uno lo habla con amistades que tienen un entendimiento típico de lo que quiere decir, lo entienden como elecciones, como soberanía popular, esto como el mando de la mayoría, y estas definiciones en conjunto, por sí solas, no tienden a llevar a buenos resultados. Hay otras definiciones más ampliadas, en general que se denominan democracia liberal, que comienzan a ver al Estado como algo más. ¿Y cuál es la meta del Estado? En general, en Panamá se habla y lo entendemos como la misión es defender la soberanía popular, que equivale más o menos a seguir la regla de la mayoría. Cuando la mayoría ha dicho su palabra, ha dicho lo que quiere, eso es lo que hay que seguir. La otra, la democracia liberal, lo ve como defender la dignidad individual. Y es completamente diferente cómo se estructura algo si tú nada más quieres que la mayoría mande o si tú quieres defender la dignidad individual, de la que, para llegar a ese punto, una parte importante son las elecciones y la soberanía popular, pero no es la única, porque tú puedes tener una mayoría que le quiere quitar a la minoría sus derechos, entonces no estarías defendiendo la dignidad individual. Y termina siendo en general que cuando un grupo tiene poder para quitarle derechos o dignidad a un grupo, a otro grupo, no termina siendo la mayoría la que le quita la dignidad a una minoría, sino una minoría que le quita las posibilidades y la libertad a la mayoría. Ahora, ¿qué quiere decir esto de libertad eh, liberal comparado a lo que le dicen, perdón, a la democracia liberal comparado a lo que le dicen democracia electoral? En Panamá vivimos más que nada una democracia electoral, en que cada 5 años vamos a las urnas
llenos de furor y queriendo ver un futuro mejor para nuestro país y elegimos a la mejor persona que tenemos al frente entre las opciones, o los que pensamos es el mejor. Pero una vez le damos el poder a él o a ellos, tienen unos poderes casi ilimitados sobre lo que en otras sociedades son los que ponen frenos a los poderes de los que elegimos. Por ejemplo, los fiscales, los jueces, estas personas que elegimos en las democracias electorales que quieren defender la soberanía popular dicen no. La mayoría me eligió a mí y yo tengo que decirle a los jueces cómo comportarse, a los fiscales cómo comportarse, a cualquiera de los estamentos gubernamentales, porque yo soy el pueblo, o por lo menos yo soy el espíritu y la voz del pueblo. Ahora, en la democracia liberal no se ve así. Las elecciones es solamente un paso de algo mucho más complicado para formar y fortalecer la dignidad individual. Para ello es irracional que el que es elegido también sea a la misma vez el que pone al juez. Por ejemplo, el que pone al juez tiene que ser completamente diferente y no debe ser ni deberle su puesto ni nada sobre eso a los que han sido elegidos, porque de esa manera puede ponerle frenos verdaderos a los elegidos. Y es una de las muchas cosas que comienzan a crear una democracia liberal. Otra es que durante los 5 años haya otras maneras de participación, no solamente sea la parte de las elecciones, sino digamos, en cómo se escoge a los jueces, a los fiscales, que esas también sean partes separadas de por ejemplo, el legislativo o el presidente. Cómo se organiza la parte de fiscalizar el dinero y todo lo demás, que el pueblo tenga no solamente quizás libertad de transparencia que pueda haber, pero no solamente eso, pero que esté, como le dicen los americanos, baked in, que hayan en el cocido esté puesto, ya que las personas puedan meterse y dar opinión y otras cosas que comienzan a crear verdaderos contrapesos. Claro, claro. Ahora, hay algo muy interesante que tú mencionas y es el aspecto de la democracia y cómo se entiende, porque regularmente em, lo, la forma en la que hemos idealizado este concepto de democracia se encierra en el aspecto de elegir a los gobernantes y luego pareciera hay una desconexión. Algo que afortunadamente en los últimos años pareciera, ojo, esto estaría cambiando al haber más peticiones de transparencia, de rendición de cuentas y se está haciendo un poquito más común, no digo que eso pase mucho, pero se hace un poco más común ver a ciudadanos pedir información sobre cómo se está manejando o cómo se está administrando la cosa pública. Que esto pues, quizás abriría un poco más el compás a entender lo que es una democracia que implicaría también una mayor participación y sobre todo participación activa del poder popular, que al final eso es lo que busca Es, estos sistemas. es bien interesante que tiene mucho que ver con la visión de la sociedad que el pueblo tiene. Hay dos doctrinas en general que guían cómo las personas ven el problema por resolver. Y mientras vamos cambiando poco a poco, yo veo que va cambiando de una doctrina a otra el ver de popular en Panamá. Una es la doctrina del amor al prójimo. Lo que quiere decir es que las personas deberían ser accionadas por motivaciones fuera del ser propio. En otras palabras, por el amor al prójimo. Eso es lo típico que hemos visto en Panamá. Cuando elegimos o cuando vemos a un gobernante, decimos, él debería actuar en beneficio de la sociedad, no en beneficio propio. Ahora, en otras sociedades, especialmente la americana, la teoría es completamente diferente. La teoría es del amor propio. Entienden y toman por sentado que cada persona es accionada primero que todo por su amor propio. Se preocupan por sus intereses propios. Ahora, viendo esta realidad, tú no puedes esperar que un juez, que es parte del juicio, pueda ser imparcial. Simplemente va a estar, si es parte del juicio, directa o indirectamente, porque el que
le da su quincena o el que le pueda dar un mejor puesto en el futuro es parte del juicio, le podría dar o quitar estos beneficios, ya no va a poder ser imparcial. ¿Y cuál es el principal objetivo de un juez? Ser un árbitro imparcial. Entonces vemos que la doctrina del amor al prójimo, mientras que muy bien, teóricamente en la vida real no aplica. Lo que tú tienes que hacer para que el juez sea imparcial es que no le deba nada a nadie. En el momento que le debe algo a una de las partes, no importa cuánto tú creas y esperes que se rija por la doctrina del amor al prójimo, con toda probabilidad la realidad del ser humano es que va a estar inconscientemente velando por sus intereses propios. Ahora, cuando lo vemos así, la idea de una democracia electoral, que todo lo que tenemos que hacer es elegir a alguien que va a ser bueno y lo va a hacer bueno porque está motivado y debería ser accionado por motivaciones externas así y a sus seres queridos, sino al amor al prójimo y al pueblo, es simplemente una falacia que nunca vamos a llegar a ella. No vamos a hacer mejor quinquenio tras quinquenio lo que hemos hecho quinquenio tras quinquenio. Si realmente estamos interesados en ver una diferencia, tenemos que comenzar a cambiar nuestra visión de la sociedad, de cómo funciona. Y una vez que hemos hecho este salto, podemos comenzar a pensar de qué es lo que tenemos que hacer para que la misma persona, no tiene que ser una persona diferente, en el puesto que esté, ahora sí pueda ser un árbitro imparcial, así sea que ejecuta, que hace las leyes o que es un árbitro cuando hay problemas entre diferentes partes. Por supuesto, y eso es muy interesante porque hablamos del cambio también de los paradigmas, ¿no? Y esto conjuga un poco, Miguel, con el hecho de que tenemos una asamblea que históricamente estuvo dominada en nuestro país por partidos políticos y por primera vez en la historia. Y esto ha sido una tendencia creciente e indudable porque desde Ana Matilde Gómez, en su momento siendo la única, digamos, diputada que entró por libre postulación, vimos un movimiento interesante. En las elecciones pasadas, 5 fueron escogidos también por la libre postulación, o sea, hicieron su proceso para la recolección de firmas y no con ello también una campaña que les permitió asegurar una curul en la Asamblea Nacional. Hoy día vemos un escenario muy interesante porque ninguna bancada supera a la bancada de libre postulación. No estoy diciendo que todos tienen que estar de acuerdo porque no son un partido político. Lo que sí refleja también ese interés, y no voy a decir apartidista, pero sí de participar eh, más allá de lo tradicional. Y quizás eso también demuestra un poco el deseo del votante. El votante ya no se ve reflejado en la participación de los partidos políticos. Creo que el ejemplo de, sobre todo, hablando precisamente de los muchos representantes, 2 alcaldes, aunque uno de ellos sí fue por un partido, no lo hizo como militante, sino que tomó la bandera de dicho partido. Eh, y otra, en el caso de Irma Hernández, que también tomó la alcaldía de un distrito muy importante, hablando del distrito de San Miguelito, sí lo hizo por la libre postulación bajo la bandera de este protopartido, porque podríamos decir que también lo es, aunque no es formalmente, pero comparten cierta ideología. No es un partido político formal, pero sí comparten cierta ideología, pero no dejan de ser de libre postulación. Así que esto es muy interesante, porque hay como un momento, Miguel, no sé cómo lo ves, en donde ya la ciudadanía, el panameño, está teniendo otra conciencia política. Yo he sentido que siempre hay un porcentaje realmente importante de la población en Panamá que no está interesada en servirse del clientelismo político. Y ahí dentro de ese grupo es donde las personas de libre postulación han encontrado su fuerza. No es que no haya intereses clientelistas en cualquier elección, pero yo siento que los partidos en Panamá en general son estructuras clientelistas, es decir, las personas un porcentaje, es decir, 50, no sé qué porcentaje, el 50% pertenece a partidos, una cosa así en Panamá. Pero en general son por razones clientelistas, o una razón importante es razones clientelistas, que están esperando algo a cambio del apoyo que le están dando al partido y a los que están siendo postulados. Ahora, los de
postulación independiente no tienen esa cola de paja tan larga de personas que después le deben, no solamente en ese instante, pero en instantes futuros, le deben apoyo y tienen que repagárselo. Y esa es parte del clientelismo en Panamá. Entonces, cuando toman decisiones, tienen que tomarlas basado en cómo beneficiar a ese grupo que le ayudó a llegar al poder. Y esos son los partidos. En América, en Estados Unidos, le dicen esto, political machines. Y ahora, una de las cosas que he visto en Panamá que se han, en cierto sentido, organizado, y no solamente eso, pero en la imagen de las personas, como que en el vivir sienten que es una posibilidad real. Antes, quizás y Ana Matilde Gómez fue una de las que abrió paso en eso, que enseñó que era posible Ujú. elegirse de esa manera. Y después cinco más, y ahora son 20 que no tienes que depender de este organismo de personas apoyándote por sistema clientelista para llegar al poder. Y han abierto un gran camino hacia eso. Ahora veremos en los próximos 5 años cómo se comportan y qué porcentaje de ellos se comporta de manera más independiente de los intereses de la partidocracia e intereses personales de aquellos allegados a ellos que hicieron posible su postulación. Yo pensaría que van a ser mucho más independientes ya que le deben mucho menos a mucho menos personas, pero eso está por ver. Efectivamente, Miguel, y creo que esto es quizás la parte interesante de todo este asunto, ¿no? ¿Cómo va a ser la respuesta al final de todo de los independientes ante un escenario donde todavía hay muchas reformas importantes a tomar en cuenta, sobre todo el discurso constitucional que estuvo muy presente, hablando de los cambios constitucionales per se, ¿no? En las propuestas de campaña presidenciales, cómo actuará el Ejecutivo, incluso el presidente electo José Mulino se refirió a cambios constitucionales importantes, incluso mencionó la constituyente originaria. Esto pues tiene un elemento importante también del legislativo, eh, y cómo lo piensa manejar la, la bancada independiente y cómo se piensa también en el términos de alianza, ¿no? Si en algún momento habrá que buscar alianza con partidos políticos para poder aprobar las leyes. Esto es así porque Así es. en su mayoría es el 36, por lo menos 36 diputados son los que aprueban las leyes, así que no les da todavía para tener, digamos, el control total del Parlamento panameño. Pero son discusiones que podemos verlos más adelante, Miguel, si te parece. Pero muy interesante, creo que desde aquí podemos tener un punto de partida para muchas conversaciones de el debate, no solamente en términos de democracia, sino también de el pragmatismo que pudiéramos ver con un Las escenario. estructuras que Sí. crean un beneficio o un detrimento a las acciones de aquellos empoderados. Yo quiero dar un ejemplo que quizás las personas no entienden, Ujú. porque no hay ningún elemento que por sí solo hace la diferencia, pero es un conjunto de elementos que juntos hacen peso de la balanza hacia un lado hacia el otro. Por ejemplo, han criticado mucho a dos de los independientes anteriores que no se reeligieron. Pero una de las cosas importantes es que a través de estos 5 años ellos no estaban preocupados en cómo organizarse para asegurar que iban a ganar de nuevo, para poder repetir. Eso le quita un peso enorme de sus Ujú. hombros, que no tienen que hacerle favor a nadie y nadie le va a pedir un favor porque saben que no van a estar ahí ni van a querer reelegirse. Son ese tipo de cosas que hacen una diferencia importante, y sumas esa más otras cosas y ves que actúan mucho mejor, que si se hubieran querido reelegir no hubieran tenido tanta libertad de acción. Uno cree que es únicamente por su carácter, y el carácter de estas personas es muy importante, pero también es muy importante las presiones sobre ellos. Y fue muy inteligente al haber él decidido no, desde el principio, no repetir. Claro. Se creó un muro en Ujú. contra de muchos intereses y debilidades que él tendrá que ni siquiera hubiera sabido para asegurar su reelección. No tuvo eso. Bueno, Miguel, nos quedamos de momento sin tiempo, pero de verdad que esta discusión, como dije, y bueno, más que discusión, este análisis continúa.
Estamos empezando, apenas van 2 días, 3 días ya desde que se conocieron los resultados extraoficiales. Estamos a punto también de conocer la proclamación por parte de la Junta Nacional de Escrutinio, pero ya inició incluso de manera informal, ¿no? Todo el traspaso desde esa reunión con el presidente Cortizo ayer por la tarde. Eh, Así que incertidumbre es lo que sobra ahora de lo que será el actuar del nuevo gobierno. Muchas personas estamos a la expectativa y sin duda pues habrá muchísimo más de qué hablar. Y bueno, que Dios esté con ellos y le dé fortaleza para hacer lo correcto. Así es, tal cual. Oye Miguel, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos el otro miércoles si te parece. Definitivamente, los veré. Así es, oiga, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hoy estuvo con nosotros también el arquitecto Miguel Herros desde Houston, Texas, analizando estructuras para crear justicia. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Michael Torres junto a Claudio Quiroz en los controles, pero no se vaya porque ya viene Cinco Mentes. Está lista ya Alejandra Araúz con un gran programa, se lo prometo, así que no se despegue y siga en sintonía de Radio Ancon. A las 6 viene Camilo Coronado con más de Ancon Magazine. Y por supuesto, mañana más de A Diario y la mañana Ancon 92.1 FM es este día que usted no debe cambiar. Seguimos hasta mañana. Ahora se nos une la licenciada Judy Tunjano, directora de Vive Compliance Magazine. Buenas tardes, Judy. Gracias por acompañarnos una semana más. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Michael. Buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, una semana muy interesante, no paran las reacciones, no para la expectativa, pese a que ya la mayoría de los resultados están dados. Por supuesto que ahora cambia un poco el panorama de expectación, ya no tanto en quién, sino en cómo y qué. Y hay muchos retos pendientes. Sin duda, uno de los temas principales ha sido la pérdida del grado de inversión, que dicho sea de paso, hace unos días Vive Compliance Magazine tuvo un webinar muy interesante que abordaba precisamente ese tema, ¿no? Que de eso quizás pudiéramos hablar brevemente, pero hay retos, ¿no? Retos importantes a abordar y de eso vamos a tratar hoy. Así es, así es. Es a lo que nos compete, digamos que cualquiera que sea el gobierno y la forma como lo estructure, pues hay unos retos importantísimos, no solamente en materia económica y social, sino también en materia normativa, ¿no? Esto dado que pues, la transparencia y la integridad pues, son elementos claves para salir, digamos, para la economía y para la reputación internacional del país. Y uno de los principales retos de los que ya hemos venido hablando y que tiene que continuarse, pues es el cumplimiento de la normativa internacional. En octubre del año pasado, Panamá celebró un importantísimo hito que fue la salida de la lista de países no cooperantes del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, que efectivamente pues, fue un reconocimiento a todos los esfuerzos del fortalecimiento en materia regulatoria y de cumplimiento. Sin embargo, pues esto no ha sido suficiente para la salida de otras listas restrictivas en las que Panamá también hace parte, como por ejemplo la lista de la OCDE, la lista de la Unión Europea y una lista que tienen también en Alemania, que ellos pues continúan considerando que Panamá pues no cumple con los estándares internacionales en materia de información y transparencia fiscal, que también lo hemos conversado acá, y que tiene que ver con la lucha contra la evasión fiscal internacional, ¿no? Hay unos retos pendientes en esta materia, como por ejemplo adoptar el impuesto mínimo global que establece la OCDE de acuerdo a la estructura económica, de acuerdo a la realidad nacional, de acuerdo a los beneficios, a los intereses también de Panamá, porque no puede ser una imposición, pero ese es un pendiente, ¿no? Entonces, que pues llevaría a la salida de varias listas internacionales de las que todavía está Panamá incluido. Claro que sí. Otro del, Me llama la atención, Judy, también que hubo grandes hitos como el que mencionabas de Gafi, pero también se reafirmó a Panamá dentro de la lista negra de países
no cooperantes en temas fiscales de la Unión Europea y Panamá pierde de una calificadora de grado de inversión, bueno, de riesgo, perdón, su grado de inversión. Lo baja, lo baja. Eh, o sea que aquí hay, por un lado, ahora Panamá no solamente sale, sino que ya estaba afuera, entró y logró volver a salir. O sea que todavía está ese Ajá. riesgo, ¿no? De que Panamá, si no hace las cosas bien, vuelva. Sí, porque respecto del GAFI, bueno, ya empieza la quinta ronda de evaluaciones mutuas. Esta pues es un tema que está evaluándose constantemente, no solamente a Panamá, sino a todos los países. Empieza la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI y lo que han establecido, lo que señaló el GAFI es que van a calificar efectividad, ya no las normas, sino que se estén aplicando esas normas. Entonces, pues es un reto que efectivamente va a tener que también superar el nuevo gobierno, mantenerse fuera de las listas restrictivas del GAFI, ¿no? Y con ello, pues, que sea más fácil salir de las otras. Sin embargo, pues eso era lo que creíamos, lo que consideramos que iba a ser un poco más fácil salir, sobre todo de la lista de la Unión Europea. Sin embargo, no ha sido así, no ha sido posible. Ahora hay una nueva calificación, esperamos que ellos reconsideren, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, que pues Panamá no es el único país y que ellos dentro de la Unión Europea también tienen varios lunares grises que no están teniendo en consideración para calificar a los demás, o sea, no se están viendo su propio ombligo, sino que Ujú. califican al resto. Sin embargo, pues es un reto, ¿no? Es un nuevo reto que hay que asumir y que se debe tomar desde el principio, porque estas no son cambios que se puedan hacer de la noche a la mañana, sino que tienen que ir de manera paulatina, así como fue la salida, ¿no? Desde el 2019 Panamá había ingresado y salió solamente hasta el 2023. Entonces, son aspectos que se deben mantener cumpliendo para no tener una nueva decepción más adelante, ¿no? Claro. Judy, quiero aprovechar también porque tú mencionas en tu artículo el impuesto mínimo global, que pese a que sí se ha discutido de alguna u otra forma, un tema que no se ha ventilado mucho, incluso cuando vemos estas noticias, ¿no? Del mantener a Panamá en los países no cooperantes en materia fiscal. El- Esto es uno de los requerimientos, entiendo yo, de los que está pidiendo la Unión Europea, pero ¿cómo debe adoptar este nuevo gobierno esto que también ha sido visto como una imposición? Sí, yo creo que lo primero que hay que establecer es que se debe incrementar el intercambio de información fiscal, en el sentido de que la Unión Europea se ha quejado que Panamá no responde a tiempo, que se hacen solicitudes de información y no las, eh, que pasa mucho tiempo y no las responde o las responde a medias, no entrega la información completa, entonces yo creo que ese es uno de los principales puntos. Y el segundo está el de este impuesto mínimo global, que es lo que pide la OCDE, que se cobre al menos ese 20% a las empresas multinacionales que hoy en día pues tienen un beneficio fiscal en Panamá. Sin embargo, pues es una decisión que tiene que tomar el nuevo gobierno dependiendo también de la economía y dependiendo también de los intereses que tenga Panamá y de los beneficios que le vaya a conllevar esta situación. Lo que se ha venido dando y que algunos de los expertos han venido mencionando es que podría adoptarse ese impuesto o algún tipo de impuesto, pero dando otro tipo de prerrogativas por otros lados, haciendo algunas exenciones fiscales por otras partes que se puedan entregar. Seguramente lo van a tener que ver nuevamente. Es un paso significativo e importante el hecho de que se esté adoptando la factura electrónica, Claro. porque de esa manera pues la DGI va a poder controlar de mejor forma cuáles son los movimientos que tienen tanto las empresas como las personas naturales, y eso pues ayuda a controlar, ¿no? Y ayuda a dar mejor información, información eficaz respecto de lo que se está solicitando en otros países. Muy interesante y la verdad es que pues Panamá ha visto desde mucho tiempo atrás esta idea de los incentivos fiscales como una herramienta para la atracción inversión extranjera o atracción de inversiones.
quizás el replanteamiento sea importante y habrá que ver cómo va a ser la discusión del nuevo gobierno, incluso viendo informes que hablan precisamente del tema fiscal, de cómo observarlo, cómo reestructurarlo. Algunos hablan incluso de un posible déficit fiscal. Bueno, eso habría que ver cómo lo interpreta el nuevo gobierno. Quizás tenga otro libro y otra forma de ver las cosas. Habría que ver ese asunto, pero algo que sí es importante y que de alguna u otra manera a todos sí nos atañe y nos involucra o nos preocupa es el tema de la gestión y la transparencia. Tú citas el tema puntual de los auxilios económicos del IFARU, que esto fue pues como que esa cereza que decora el pastel en cuanto a la indignación que ha venido sufriendo el pueblo panameño en la gestión pública, en el otorgamiento de esos beneficios y pues una evidencia clara de cómo el mismo sistema permite este otorgamiento sin analizar las necesidades reales del pueblo. Eh, ¿Cómo se debe abordar entonces este caso? Porque tampoco podemos quitar el auxilio económico, quizás habría que ver eh, cómo se logra desviar esas ayudas a quien sí lo necesita, pero también garantizando la satisfacción en la población de que la gestión está siendo bien administrada. Claro, es que el beneficio, pues definitivamente se tiene que mantener, incluso pues uno esperaría que se incrementara, ¿no? Que se mejorara, que dieran mayores beneficios. El tema aquí es que los beneficiarios o la información de los beneficiarios fue calificada como reservada y el hecho de que se haga calificada como reservada pues no da acceso ni a la sociedad, entonces no hay un control social, no hay un control determinado de quiénes son los que se están ganando esos auxilios, esos beneficios, que definitivamente tienen que ser por méritos y no solamente méritos académicos, sino también méritos económicos, una persona que lo necesite, porque claramente puede ser que por méritos académicos una persona con un alto poder adquisitivo vaya a unos mejores colegios o tenga una mejor educación y tenga un promedio educativo sobresaliente. Sin embargo, si no lo necesita por su capacidad económica, pues debería reservarse a aquellas personas que lo necesitan. Y el hecho, nada más, el simple hecho de que los beneficiarios se califiquen, el listado de beneficiarios se califiquen como reservados, ya un manto de dudas Ujú. importante, a pesar de que todos lo merezcan, pero si se tapa esa información, pues ya deja una, un sinsabor a la población que el nuevo gobierno pues debe abordar con determinación, generando transparencia o garantizando la transparencia, no solamente en este tipo de temas, sino en otras informaciones adicionales que también las califican como reservadas y que no deberían ser, debería promoverse definitivamente la rendición de cuentas, la transparencia, el libre acceso a la información, porque en definitiva pues el presupuesto de la nación es de todos y todos deberíamos tener derecho de saber cómo se gasta, ¿no? Cómo se invierte. Claro, ahora, el tema del boom de los auxilios económicos termina explotando ya con esta lista que publica la prensa, pero ya años Uh atrás -huh. había un interés real en la petición de información que incluso en su momento se les dijo a quienes la solicitaban que estaba reservada la información. Luego la ANTAI falla y dice, no, hay que dar la información. Y bueno, ya todos vimos cómo terminó por lo menos ese capítulo de la novela, porque ahora hay que ver cómo continúa y va a ser uno de los temas pendientes que debería, ojo, el tema de la transparencia no debería cogerse únicamente al tema del IFARU, eso debería permear en el resto de las Claro, instituciones es solo un ejemplo. y es solo un ejemplo exactamente porque las juntas comunales es otro de esos puntos importantes que también hay que buscar que la fiscalización sea efectiva y, ojo, no una fiscalización a través de la Contraloría únicamente, sino a través de el escrutinio público que pueda tener acceso, por lo menos, si no es inmediato, que haya certeza de que la información llegue
sin tener que acudir, digamos, a métodos como Habeas Data y demás. Y yo te pongo un ejemplo. Yo en una junta comunal solicité información a través del sistema de Antay y al sol de hoy la información está desierta. O sea, no hay Ujú. respuesta. Entonces, existen, digamos, las plataformas tecnológicas y los mecanismos, entre comillas, pero no están funcionando. Entonces, son planteamientos que hay que hacerse y hay que mirar hasta dónde esto está siendo efectivo y está funcionando. Porque nada me sirve que me digan que existe una línea de atención ciudadana si no me están dando la respuesta. Así que esto Claro, sí, no es va a ser efectivo. muy importante. Pero quiero avanzar a otro tema que mencionas que me parece igual de importante y que también en algún momento aquí lo hemos hablado. Y es un gran pendiente, y es esta ley de extinción de dominio que no logró discutirse. Lastimosamente que en paz descanse uno de sus principales ponentes, quien fue el secretario de Seguridad, Jonathan Ricks, que lamentablemente Ujú. falleció hace unas semanas, no vio ese proyecto discutirse en la Asamblea. Así es, se presentó el proyecto de ley varias veces, se discutió, se trajeron expertos internacionales, se presentaron varias experiencias de otros países que lo han implementado. Sin embargo, pues esta iniciativa que está dedicada a o destinada a confiscar los bienes que se adquieren de forma ilícita o por activos o medios ilícitos y de personas que están vinculadas al crimen organizado, pues no vio la luz, ¿no? No fue aprobada en la legislatura pasada por miles de factores: polarización política, intereses sectoriales, resistencia de grupos de poder, y todas las veces que se discutió el proyecto, pues quedó estancado hasta que definitivamente el proyecto se hundió. Lo que se busca es que con esta ley de extinción de dominios que se adapte a la realidad del país, Mm. no necesariamente que se copie una ley de otro país o que se haga de igual forma, sino que la ley con sus particularidades de Panamá, las particularidades que se puedan acoger, pues se acojan y pueda ser un instrumento adicional al sistema judicial para poder incautar estos bienes, para poder extinguir el dominio de bandas criminales que han obtenido de forma ilícita. Claro, ahora Judy, tenemos a un presidente electo que fue ministro de Seguridad. ¿Crees que esto puede influir quizás en la discusión de esta ley tan importante? Pues debería, porque si fue el ministro de Seguridad, pues conoce la importancia de este tipo de herramientas. Adicionalmente, ya por varios sistemas o varias experiencias que se han Ujú. vivido en otros países, pues debería ser una de los motivos por los cuales se vuelve a discutir este proyecto de ley. Además, ahora yo creo que hay una nueva esperanza, o por lo menos lo que yo he visto, es con la llegada de un número bien importante de diputados Ujú. independientes, que se espera que no rindan cuenta o que no tengan ningún tipo de interés particular sobre este tipo de leyes, de proyectos de ley que beneficien a la justicia y que pueda ser aprobado fácilmente, ¿no? Eh, que se pueda ayudar rápidamente y que no esté coactado o no esté coaccionado por grupos de interés particular. Y no solamente la ley de extinción de dominio, también hay otras leyes que están pendientes de implementar, de salir y que se han quedado pues hundidas en la Asamblea. Ok, y una de las propuestas digamos, y más que propuestas, eslogans la campaña del señor Mulino fue la de Machine Shen en tu bolsillo. Esto se conjuga mucho con el tema de compliance porque al buscar atraer inversión extranjera, también el tema de cumplimiento es importante. ¿Cómo empezamos a ver de forma también, digamos, pragmática, ¿no? El asunto de cumplimiento de compliance, transparencia y todo esto como mecanismos para atracción de inversión extranjera? Mira, sí, aquí es importante y que me parece que se debe resaltar es que ya no solamente la sociedad panameña, sino el mundo en general ya no tolera el enfoque del todo vale, ¿no? En el ámbito
económico, político. El mundo cada vez está más conectado y más consciente de que el crecimiento económico debe ir de la mano de la ética y del cumplimiento normativo. Y por ello, pues el nuevo gobierno, no solamente el presidente, sino también la asamblea, deberían promocionar o deberían impulsar iniciativas que pues propongan un desarrollo económico sostenible y que se promulgue la rendición de cuentas, ¿no? Que hayan mecanismos eficientes de rendición de cuentas, que los funcionarios públicos y además los líderes empresariales pues actúen como modelos a seguir, demuestren un compromiso firme con la ética y con el cumplimiento normativo en sus acciones y sus decisiones y como se ha visto en otros países, a medida que los negocios sean más éticos, haya mayor competitividad, pues se promueve un crecimiento sostenido en los distintos grupos de interés y en las distintas actividades económicas. También en el control, ¿no? Aquí es muy Ujú. importante que hayan controles, que los organismos de control como la Contraloría, como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pues tengan las facultades suficientes para poder hacer los controles respectivos. Además, debería impulsarse también reconocimientos, ¿no? Reconocimiento no solamente a las personas, a los funcionarios públicos que hagan su trabajo, porque es hacer su trabajo, sino también a personas, a organizaciones que demuestren un compromiso con la ética, con el cumplimiento normativo, como se ve en otros lados, por ejemplo, como premios a la integridad empresarial, reconocimientos a funcionarios públicos, que se promueva en definitiva desde la cabeza, digamos, que sí se quiere el crecimiento económico, pero no a cualquier precio, no a cualquier costo, no al costo de volver a la lista gris del GAFI, no al costo de mantenerse dentro de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, sino que un crecimiento económico sostenido y sostenible en el largo plazo. Y para esto, perdona, es importante también tener claro el tema del fortalecimiento del sistema judicial. Yo creo que es uno de los puntos súper importantes, relevantes. Yo he tenido la fortuna de hacer capacitación a los jueces y a los magistrados de la República y uno de los comentarios que ellos hacen es que no están dentro de la carrera administrativa, no tienen, no se ha puesto en ejecución esta ley y ellos pues obviamente que no pueden trabajar con independencia, no pueden trabajar con ineficiencia ni con transparencia porque están cooptados, están coartados eh, por influencias externas y porque tienen temor a las represalias. Y por eso ya está una ley Sí, no, sí, ajá. pues que lo que iba a decir es que pues tiene que haber un interés por hacer ciertas, digamos, presentar políticas para que, o proyectos de ley para que se implemente la ley de la carrera judicial que está desde el año 2013, tiene un decreto reglamentario también del 2018, sin embargo, no se han hecho algunas reformas que son necesarias para derogar algunos artículos de la Constitución que otorgan facultades al Ejecutivo y al Legislativo de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema. Esto pues está completamente fuera de línea, le quita independencia al Poder Judicial porque definitivamente los que nombren van a estar rindiéndole cuentas a alguien en el Ejecutivo o en el Legislativo. No, lo que te iba a comentar, Judy, que eso que estás diciendo es sumamente importante, Uh sobre -huh. todo el tema de la carrera administrativa, que es quizás uno de esos mecanismos que permite esa independencia verdadera y ya tener un peso, ¿no? Y parte, y creo que fue lo que dio a entender el señor Mulino en su discurso, que iba a despolitizar también este aspecto. Y ojalá eso se vea reflejado en lo que mencionas de hacer cumplir dicha carrera administrativa que no, o que le permita a los jueces tener esa verdadera independencia, saber que están ahí por el mérito y no porque alguien más les está haciendo un favor
o viceversa, ¿no? Se los está cobrando. Y eso nos garantiza a nosotros también esa Claro. seguridad de que el sistema que tanto ha sido cuestionado desde ataques políticos y demás, y todo el mundo al final termina sintiendo esa presión y esa desconfianza a todos nos llega a preocupar en algún momento. Claro, porque imagínate un juez que toma una decisión, una sentencia condenatoria contra alguien y ese alguien es familiar de alguien o de un partido político, pues el juez al siguiente mes o al año siguiente ya no tiene trabajo. Entonces, eso hay que pensarlo y Ujú. empatizar con ellos en el sentido de decir, pues todos trabajamos, todos necesitamos trabajar y pues claramente pues ellos tienen que tomar ciertas decisiones con cuidado porque también tienen una familia, ¿no? Y tal como tú lo señalas, pues eso es una garantía para todos, una garantía de imparcialidad de la ley, que asegure pues que todos tenemos el mismo estatus frente al sistema judicial y que no está dado por la parte económica o la parte social o la parte política. Entonces es muy importante la ley de la carrera judicial y la de la carrera administrativa, como bien lo señalabas, porque resulta que también fuera de la carrera judicial hay otros estamentos públicos que no mantienen al personal técnico. Entonces, claro, cuando sale un gobierno, entra otro, entran todos nuevamente y se ha ido la experiencia, se ha ido el conocimiento, se ha ido el expertise de ciertas políticas, de ciertos procedimientos, y es muy importante mantenerlo. Por eso, efectivamente, ojalá se mantenga la carrera administrativa, se despolitice ciertos cargos, sobre todo los técnicos, los cargos que se necesita alguien que tenga el conocimiento y la experiencia para poderlos ejecutar e implementar. Por supuesto, y no es un tema menor, creo que es importante y habría que verlo o mirarlo desde una óptica más detallada para poder también entender por qué es importante hablar de esto y por qué no debe ser solamente un tema técnico y que le competa solamente a quienes están dentro de la rama judicial, sino a todos porque es un órgano que ya hemos visto es vital, incluso para la estabilidad política. Tuvo protagonismo en menos de 6 meses, ya lo decía en programas anteriores, dando pues esa declaración de inconstitucionalidad en noviembre y a 2 días de la elección pues tomando y dando a conocer ese fallo que pues según han dicho muchos expertos ha sido una decisión política, pero creo que ninguno estuvo o, no, o al menos la mayoría estuvo muy de acuerdo con esa decisión de la Corte, que garantizó al final que tuviéramos estas elecciones pacíficas. Claro que lo que se ha visto en algunas juntas distritales han sido casos puntuales y aislados, pero en términos generales podemos decir que gozamos de una democracia sana y eso es importante también destacarlo. Judy, gracias por acompañarnos. Se nos fue esta media hora. Creo que hemos aprendido bastante. Gracias por hacernos esas acotaciones, esas anotaciones y bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, estamos en esta etapa transitoria y muchas cosas más que conversar. Por supuesto que con ustedes vamos a estar aquí la próxima semana si Dios así lo permite. Muchas gracias por la invitación, encantada de participar. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, era la licenciada Judy Tunjano, directora de Video Compliance Magazine. Son las 4 de la tarde, nosotros nos vamos a un cambio comercial. Oiga.